Hola chicos, en la sesión 1 vamos a ver lo que es proyección ortogonal y triángulos notables. Actividad para la clase. Completar correctamente nos dice, ¿no? En todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa la longitud siempre va a ser mayor que la longitud de los catetos, sí o sí. Ya, ahora, también nos dice, indique verdadero o falso según corresponda a cada una de las siguientes proposiciones. El teorema de Pitágoras se cumple solo para triángulos rectángulos. Sí, eso es verdadero, ¿no? Solo se cumple para triángulos rectángulos. La siguiente, si los lados de un triángulo miden 8, 15 y 17, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces debemos comprobar, ¿no? Debemos comprobar. Imaginemos que vamos a tener, yo lo voy a dar la afirmación. Yo voy a afirmar que es un rectángulo, ¿ya? Entonces voy a decir que él es 17, él es 15 y él es 8. Si al hacer el teorema de Pitágoras no cumple la igualdad, entonces quiere decir que no es un triángulo rectángulo. Entonces acá voy a sumar, ¿no? 17 al cuadrado es igual, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Entonces 17 al cuadrado es 289, es igual 8 al cuadrado 64, más 15 al cuadrado 225. La suma me da efectivamente 289, por lo que se cumple que es un triángulo rectángulo verdadero. Ahora acá me dice, dibuje un triángulo rectángulo de 10 centímetros de medida en su hipotenusa, 8 centímetros en uno de sus catetos, calcular la medida del otro cateto. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo, dice, de tal forma que cumple lo siguiente. 90, que me dice que esto vale 10 centímetros. Y el otro cateto vale 8 centímetros y me piden el otro cateto. En este tipo de problemas puedo hacer por el teorema de Pitágoras o también conociendo el triángulo notable. El triángulo notable de 37 y 53, en el cual la hipotenusa siempre es 5K, ¿no? 5K. Por lo cual K sería 2, ¿no? Entonces, uno de los catetos tiene que ser 4K. Y el que cumple es el 4K. Ya que como K vale 2, 4 por 2, 8. Por lo tanto, X sería igual a 3K. Y como K vale 2, 3 por 2, 6. Y esto sería la solución. En la 4 nos dice, en un triángulo rectángulo, sus catetos miden 2 y 4. Calcular la medida de la hipotenusa. Entonces yo voy a tener un triángulo rectángulo. Donde que me dice que sus catetos miden 2 y 4. Y me pide X, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Pitágoras que me dice hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado es igual 2 al cuadrado 4 más 4 al cuadrado 16. X al cuadrado es igual 4 más 16 es 20 y el 2 pasa como raíz. Entonces voy a tener X que es igual a la raíz cuadrada de 20. Y esto es igual a decir raíz cuadrada, dos números que multiplicados te den 4 y uno de ellos tenga raíz exacta es 4 por 5.
Entonces, X es igual raíz de 4, 2, raíz de 5 no tiene y quedaría en ese sentido, ¿no? En centímetros, ¿no? Siempre en centímetros. Respuesta. Ahora, en la 5 nos dice, calcula la medida del mayor lado de un triángulo rectángulo, sabiendo que las medidas de los tres lados del triángulo son tres números enteros consecutivos. Entonces, acá, de alguna otra manera, vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. De tal forma me dice que las medidas son tres consecutivos. Puede ser x menos 1, x y x más 1. No. Entonces yo voy a decir que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Entonces yo voy a tener x más 1 al cuadrado es igual a x menos 1 al cuadrado más x al cuadrado. Él pasa a restar. Tendría x más 1 al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado, y esto es igual a x al cuadrado. Pero nosotros sabemos que por propiedad esto se da que es igual a 4 veces el primero por el segundo. 4 veces el primero por el segundo, ¿no? El primero es x, y el segundo es 1. Y eso me dice que es igual a decir x al cuadrado es como multiplicar x por x, ¿no? Acá me puedo cancelar una x con una x. Entonces 4 por 1 sería 4, es igual a x. Ya tendría el valor de x. Y me está pidiendo calcular el lado mayor, ¿no? En este caso el lado mayor es la hipotenusa. Con lo cual tendría que x más 1 sería igual a 5. Y esto sería nuestra respuesta, ¿no? Esa es una de las formas. Y la otra forma es utilizando el triángulo de 37 y 53. Cuando me hablan que la razón es 1, 2 o 3 sucesivamente, en el triángulo voy a trabajar de esta forma. El triángulo cumple lo siguiente, ¿no? De una manera más fácil, podría decir que él vale 37 y que él vale 53. Entonces, él es 3K, 4K y 5K. Esto, ¿cuándo voy a aplicar? Cuando me dicen que que los lados son consecutivos, cuya razón puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y eso quién es lo que va a indicar? El K me va a indicar la razón. Esto me va a indicar la razón, ¿no? Entonces, como acaba de 1 en 1, quiere decir que K podría ser 1. 3 por 1, 3, 4 por 1, 4 y 5 por 1, 5, ¿no? Entonces, el lado mayor sería 5, con lo cual tendríamos la respuesta. En la número 6, vamos a ver
En el rectángulo mostrado en la figura se sabe que AB es 5. Esto es 5. AD vale 10. Como AD vale 10 y cada uno son iguales, él vale 5 y él vale 5. Calcule la suma de las medidas de BM. Entonces, él trabajaría como 5 medios, ya que es 5 medios, y él sería 10. Me está calculando, me está pidiendo BM y BN. Pero BM en el triángulo notable de 45, él sería 45, ya que son iguales. Te dice K y K raíz de 2. Entonces BM sería 5 por raíz de 2. En el caso de BN, va de 1 a 4. Esto va a ser como A. Puedo trabajarlo como A. Y él va a ser como 4. Entonces, en el triángulo notable de 1 a 4, por Pitágoras, esto tendría que ser A por raíz de 17. Entonces, por lo tanto, ya tendría mi respuesta, ¿no? Mi respuesta sería BM 5 raíz de 2 más, en este caso, BN es A raíz de 17 y A es 5 medios, ¿no? 5 medios raíz de 17. Y esto sería nuestra respuesta. En la número 7 nos dice, el menor lado de un triángulo rectángulo mide 4 centímetros menos que el lado mayor y 2 centímetros menos que el tercer lado, ¿no? ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Nos dice. Ya. Entonces, si nosotros hablamos de un triángulo, vamos a analizar entonces me dice lo siguiente, que un cateto o el menor lado de un triángulo rectángulo mide 4 menos que el lado mayor, y el lado mayor es la hipotenusa. Si él vale x más 4, uno de ellos va a ser x. Y dice que, y 2 centímetros menos que el tercer lado. Entonces, él va a ser 2 centímetros menos que el otro cateto. En este caso sería x más 2. Entonces, nuevamente, si nosotros vemos el problema, va de 2 en 2. Los lados van de 2 en 2. Y eso nuevamente vamos a graficar. Hemos dicho que en el triángulo notable de 37 y 53, lo que nos va a cumplir la razón es, como va de 2 en 2, acá voy a decir que la razón es 2. La razón es 2. Entonces, esto va a ser 3 por 2, 4 por 2 y 5 por 2. Con lo cual, tendríamos el perímetro. Y el perímetro lo representamos con 2p. Y 2p es igual. Acá hay 6, más 8, 14, más 10, 24. Tendríamos que es 24 centímetros el perímetro. Y comprobamos que va de 2 en 2. 6 es menor en 4 unidades a 10, efectivamente. Y 6 es menor en 2 unidades a 8, efectivamente, ¿no? Entonces sí cumple. Ahora pasamos a la número 8. Dice, dibuje un triángulo ABC tal que la medida del ángulo BAC es igual a 53, AB vale 10, AC vale 14. Calcule la medida de la proyección del lado BC sobre el lado AC. Entonces vamos a graficar.
Ya. Entonces, acá voy a colocar los valores A, B y C. Y me dice que el ángulo BAC vale 53. 53. Y BAB vale 10. 10 centímetros. Y AC vale 14 centímetros. Entonces, y ahora me dice calcular la medida de la proyección del lado BC sobre AC. Entonces lo que me está pidiendo calcular es la proyección. Y la proyección es cuando forma 90 grados y me pide este espacio, ¿no? X. Ya. Entonces acá tenemos un triángulo notable de 53 y 37. Donde que a 90 se le pone 5K. Donde que K va a ser 2. Entonces a 53 se le pone 4K. Pero como K vale 2, 4 por 2 es 8. A 37 se le pone 3K. Pero como K vale 2, esto sería 6. Esto sería 6, ¿no? 6. Ya. Entonces, por lo tanto, recuerda que X más 6 debe darme 14. Con lo cual, X tendría que ser 8. 8 centímetros. Y esa sería la respuesta. Entonces, ahí nos quedamos, chicos.